Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un placer después de ya 6 meses el poder reencontrarse con este ciclo y poder cerrarlo como creo que merecía. Y de nuevo, pues desde luego, es magnífico tener pues un éxito de público, un lleno, pese a las circunstancias que todos conocemos. Y por no robar mucho tiempo a las conferencias, enseguida nos hablará Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria y Turismo, que además pues es una de las instituciones que ha hecho posible este ciclo. También agradecer muchísimo a la Fundación Camino Lebaniego, que es uno de los patrocinadores. Y pues como representante de la asociación ADIC, que hemos sido los que hemos generado estas charlas, decirles que vamos a afrontar la 7ª y la 8ª conferencias del ciclo sobre historia medieval. Tanto las anteriores como estas espero que muy pronto estarán disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Camino Lebaniego y también desde la asociación ADIC, y esperamos con el tiempo hacer una publicación en papel de calidad que espero que sea del agrado de todos ustedes. Simplemente, dar comienzo al ciclo y doy la palabra al señor consejero. Sí, disculpe. No suelo ser mesurado para controlar los 10 minutos de los que, según el guión, dispongo, pero como en el patio de butacas hay muchos amigos, seguro que alguien, en el momento en que mi intervención suponga una amenaza, me hace alguna seña para que retome la prudencia debida. Si estas ponencias no se hubieran suspendido por esas circunstancias tan adversas como crueles, yo no habría tenido la oportunidad de reencontrarme con uno de los temas que más me apasionan. Quienes me conocen saben que no es el que más, que hay otro, pero este sí ocupa esos lugares privilegiados. No diré que me alegro, pero sí quiero disfrutar de los minutos que voy a compartir con todos vosotros, si se me permite la familiaridad. No sin antes anunciaros, sin ánimo alguno de petulancia por mi parte, que tenéis en la mesa a dos de esas personas que cada 4 años, entre 580.000, han disfrutado del enorme privilegio de ser consejeros de cultura de esta tierra. Rogelio Pérez Bustamante y yo mismo. Siempre he sostenido que ser consejero de cultura en Cantabria era un raro privilegio por el que había que pagar un diezmo, que es una responsabilidad que hay que ostentar sin remuneración alguna, si no fuera por las circunstancias de la vida y si no fuera porque muchos, entre los que me incluyo, tendríamos harto difícil la supervivencia si no fuera por la soldada. Pues decía, creo que fue André Malraux, el inolvidable autor de La Esperanza, que fue el primer ministro de Cultura de la modernidad en el país hermano y vecino, en Francia, que la cultura se componía de 2 elementos, que son el patrimonio, aquí nos congregan varias formas de patrimonio, y la animación cultural, aquí nos congrega también la animación cultural. Pero yo siempre añadí un tercer elemento, un tercer ingrediente, que es la provocación que viene de los administrados y que los administradores tenemos que atender con premura y con satisfacción de la parte solicitante. Si no fuera por esa provocación, entendido el concepto en el mejor de los sentidos, tampoco estaríamos aquí. Así que quiero a DIC, que es algo muy querido para mí, no en vano formó parte desde el siglo pasado, para no ser... desde el año 79, más precisamente. Le agradezco que haya provocado a la Administración para que durante varias jornadas hayáis podido encontraros aquí cuantos lo hayáis deseado. Y es cierto que a veces desde la Administración no tenemos la agilidad necesaria para reaccionar con presteza a aquello que nos solicita, como no es menos cierto que deberíamos cultivar más los oídos y hacer siempre presente
ese viejo principio que en términos coloquiales se resume diciendo: ten siempre presente que tienes 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablas. Desde luego, la práctica de ese principio, que tiene un algo de adagio y un algo de aforismo, es bastante saludable. Hace algunos años, pero ya en este siglo, tuve el valor, la osadía, con cierta trascendencia pública, de llamar a un ciclo que organizamos en Tierras del Beato, en Potes: Aquí empieza todo. Ese era el título, y si no el título, sí el subtítulo, de una magna exposición que estuvo aderezada con ponencias y también con posteriores publicaciones. Y cuando lo hicimos, no pensábamos que lo íbamos a utilizar como un reclamo turístico, sino como un principio de afirmación. Seguramente el mismo principio de afirmación que algunos años después me hizo colocar en Cosgaya, en Causecadia, en uno de los lugares de más relevancia religiosa de la zona norte de España en los siglos de los que estamos hablando, una estatua de Pelayo, muy cerca del Prau Pelayo, muy cerca de Subiedes, muy cerca del Monte Pelayo, absolutamente convencidos de que lo que estábamos haciendo tenía tantísimo sentido. El mismo sentido que tenía una expresión que yo creo que se atribuye a Goethe: Europa se construye peregrinando hacia Santiago de Compostela. Esa hermosa ciudad que mira al poniente, de la que somos tanto acreedores como deudores, del mismo modo que los compostelanos son acreedores y deudores de lo nuestro y de todo lo nuestro. Pero más allá de la verdad de esa frase, y conscientes de que todos somos caminantes y todos somos peregrinos, y que los grandes caminos o los grandes itinerarios culturales o los no tan grandes itinerarios culturales han hecho más por la vertebración y la construcción de Europa que los grandes imperios, desde el Imperio Romano hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, pasando por el Imperio Carolingio. Eso también es un acto de fe en el que creemos. Más allá de todo eso, compartiendo desde lo personal y hacia lo colectivo y viceversa, otro principio que debería figurar en nuestra mente, en nuestro bagaje intelectual y conceptual, debería figurar con letras mayúsculas. Gracias a Beato de Liébana, en España se habla español. Y la profundidad de esa expresión, de esa frase, seguro que nos invita a unos a hacer un estudio, a hacer acaso profunda tesis doctoral, o por lo menos una intensa reflexión. De manera que también quiero agradeceros, no solo a Dick y a los ponentes, y incluso a aquellos que trabajan conmigo en la consejería, en cualesquiera de las ramas de una frondosa consejería, que tiene tantas partes que bien pudiera constituir 2 consejerías, incluso más. Además de sumarme a esos agradecimientos, quiero ser yo el agradecido, porque actos como este, ponencias como estas, conferencias de rigor y de calidad como estas, contribuyen a combatir, yo creo que uno de los vicios, no diré el que más, no soy partidario de afirmaciones absolutas, sí uno de los vicios que más daño nos está haciendo, hablando en términos de seriedad y en términos de rigor, que es el presentismo, esa tendencia totalmente desmesurada que nos hace reflexionar sobre los hechos pasados o muy pasados, pretéritos, con criterios del presente. A mí eso me parece tan sumamente arriesgado como carente de ese rigor y de esa seriedad intelectual que necesitamos antes de emitir juicios, ya sean hablados o ya sean escritos. Actos como este suponen, entre otras muchas cosas, un antídoto contra ese presentismo. Suponen también una provocación
y suponen también un aldabonazo, una llamada, un toque de atención para que no solo reflexionemos los aquí presentes, que todos somos más o menos conocedores de las materias sobre las que versan las conferencias, sino para que no incurramos en la irresponsabilidad de pensar que los demás saben tanto como nosotros, ni en la irresponsabilidad de callar nuestros conocimientos, de no transmitirlos, de no compartirlos, porque eso, si sea o no se tenga vocación pública, sí es con total claridad una forma de irresponsabilidad. Así que os animo a todos a hacer lo que... Esto puede ser superfluo, porque la mayoría, incluso todos, lo podéis hacer en vuestros quehaceres cotidianos, tanto personales como laborales, a que os convertáis en portavoces de una causa que nos hace sentirnos orgullosos de nuestras mayores contribuciones a la cultura universal, que para mí tienen mucho que ver con el color y son, no sé si indiscutiblemente, pero seguro que algunos compartís mi opinión, que son dos hechos fundamentales. El primero, el del primer núcleo de población que hubo en Cantabria, los hombres de Altamira. Gracias a Altamira se descubrió el color. Y las incomparables iluminaciones del Beato, que tienen mucho que ver con aquella frase de Goethe y con la frase incluso de Humberto Eco. De todo eso tenemos que ser portavoces, sabedores de que los caminos vertebran y sabedores de que todos somos caminantes que recorremos las huellas pasadas para respetarlas y para mejorarlas con nuestro recuerdo, pero también con vuestro rigor, y que todo eso contribuye a que nos sintamos parte de esa cosa grande, indestructible que se llama España, tal como reza a la ribera del río Saja, pero siendo al mismo tiempo ciudadanos del mundo, que es una de las exigencias obligatorias que el tiempo que vivimos requiere. Encantado de participar en esta actividad. No dejéis de provocarnos, los tiempos son propicios para que sigamos abundando en esto desde hoy hasta lo que resta de legislatura, que es de lo que a mí me es dado hablar, porque el final de esa legislatura coincide con un hecho cultural, religioso, ético, turístico, que propicia el diálogo entre la fe y la cultura, entre la cultura y nosotros, entre nosotros y la fe, como es el hecho lebanico. Gracias a todos y en ese camino que va de aquí al 2023, por hablar de lo más inmediato, espero que nos encontremos con harta frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra presencia. Gracias, Javier, por tu presencia. Y os voy a contar cuál es la razón de mi exposición y de mis primeras palabras. Cuando un grupo de arqueólogos o historiadores amigos decidimos poner en marcha este ciclo de conferencias, concluimos iniciarlo fundamentalmente con unas aportaciones sobre la arqueología. Así nos reunimos Enrique Gutiérrez Cuenca, un gran arqueólogo que diríamos que ha desenterrado los últimos visigodos, prestigioso conocedor de las cuevas y necrópolis cántabras; José Ángel Hierro, reconocido arqueólogo, conocedor de cementerios y restos altomedievales y en concreto del importante bastión de Amaya; Alberto Peña Fernández, un gran experto en epigrafía y en el patrimonio arqueológico de Cantabria; Bielba, más bien novelista apasionado por los temas militares de las invasiones; Roberto Lavín Bedia, nuestro gran conocedor del Beato de Liébana y su ideario; y Ángel Ocejo Herrero, destacado investigador arqueológico que mantiene una muy acertada precisión sobre las Asturias, devolviendo a Cantabria su prestigio histórico en los fundamentos de la Reconquista. Desde ADIC y
con la Fundación Camino Lebaniego, promotora de la realización de este ciclo, con Marín Sánchez, ingeniero de caminos, canales y puertos, apasionado investigador de la Cantabria primitiva y ahora de su mitología real. Finalizamos en el Molino de Villanueva de la Peña este proyecto, que concluye hoy con mi intervención y la participación de Luis García Moreno, catedrático de Historia Antigua y prestigioso miembro de la Real Academia de la Historia, sobre el emblemático tema del Ducado de Cantabria, como expresión de aquella entidad singular en los orígenes de la llamada Reconquista. Luis fue entonces, hace ya casi 50 años, una fuerte voz cuando presentar el protagonismo de Cantabria en los orígenes de la Reconquista parecía una atrevida aventura intelectual. Hace ya casi 50 años que Luis, compañero y amigo, me explicó sus tesis sobre el Ducado de Cantabria. Acababa entonces de terminar y publicar su gran obra Prosopografía del Reino Visigodo. Medio siglo después tendré hoy la suerte de escucharle, porque ha aceptado venir a este ciclo, lo que es un honor para nosotros y para Cantabria. Llegada la hora de fijar mi intervención, entendí oportuno volver a ocuparme del origen de nuestro territorio de Cantabria, de nuestras villas, pueblos, aldeas, comarcas, recordando en el emblemático año de 1981, en el que Miguel Ángel Revilla, economista que acababa de fundar hacía pocos años el Partido Regionalista de Cantabria, y yo habíamos publicado un libro titulado Temas de Cantabria, Historia y Economía, donde yo por mi parte traté de ofrecer la singularidad histórica y administrativa de Cantabria y el camino hacia una nueva realidad en el marco de la Constitución del 78, mientras que Miguel Ángel Revilla planteaba las razones estructurales del estancamiento económico de la región y la manera de superarlos. Aquel año fue histórico, pues el 31 de diciembre de 1981 el rey Juan Carlos I firmó el Estatuto de Autonomía de Cantabria. Revisando aquel escrito y explotadas las fuentes documentales y narrativas, entiendo que la arqueología sigue siendo la principal fuente que nos puede aclarar los siglos más oscuros de nuestra historia, el tiempo que va desde la Cantabria primitiva hasta la Cantabria visigoda. Los fenómenos que se suceden a partir de la invasión musulmana precipitaron el ritmo de la historia y fue entonces cuando se produce la más importante fijación de nuestro poblamiento histórico, el que da origen a nuestros territorios singulares, a nuestras aldeas, a nuestras villas y finalmente a nuestras ciudades. Mientras la arqueología va avanzando, el conocimiento del poblamiento de aquellos años aún desconocidos, pongamos nuevamente el contrapunto en las primeras referencias documentales que aparecen desde fines del siglo VIII y que nos permiten situarnos en los escenarios de las invasiones germánicas y musulmana en los que comenzamos nuestra intervención. Tres simbólicos escenarios de la frontera de la Cantabria hispano-romana: Montecildá, Montevernorio y Amaya. Las invasiones germánicas del siglo V afectaron el territorio de la Cantabria primitiva. Los cántabros romanos continuarían ofreciendo resistencia a los grupos invasores. Montecildá, que para muchos albergó la ciudad cántabra de Bellica, y Montevernorio se constituyeron en baluartes de los antiguos cántabros por su ubicación estratégica. Las excavaciones de los yacimientos se habían iniciado hace más ya de un siglo por el segundo marqués de Comillas. En Cildá se encontrarían una treintena de estelas funerarias correspondientes al siglo III. Miguel Ángel García Guinea descubriría años después las murallas defensivas y multitud de objetos, estelas sepulcrales, aras, inscripciones honoríficas, un largo etcétera. Eduardo Peralta Labrador documentaría la primera tésera cántabra conocida hasta entonces, conteniendo una inscripción de origen celta. El mayor protagonismo lo seguiría teniendo Amaya, la antigua ciudad asentada en lo alto de Peñamaya, un macizo de 1.377 metros situado en Sotresgudo, en una estratégica situación como vigía y puerta de acceso desde la meseta central a la cordillera cantábrica.
topónimo indoeuropeo que quiere decir amma o madre. El significado de Amaya es el de ciudad madre, o como se le denominaría en adelante, la capital. Amaya aparece citada en el itinerario de Barro datado hacia mediados del siglo III, aunque esta Amaya no parece ser la burgalesa, sino otra más localizada al oeste. La costa cantábrica sería entonces asolada por las incursiones bárbaras, y Dacio narra las consecuencias de una expedición de los érulos contra la costa en el año 456, quienes produjeron una cruel depredación en los lugares costeros marítimos de Cantabria. Nuevamente Amaya aparecerá en el cronicón de Juan de Víclaro, que narra los sucesos acontecidos entre los años 567 y 589, en la que se explica que el rey visigodo Leovigildo atacó Cantabria en el año 574 para expulsar a los provinciepervasores, identificados como suevos, vascones, francos, pero de modo general hace referencia a usurpadores del poder desde la óptica del reino visigodo. En el escenario de Amaya se sitúa un conocido episodio que para nosotros es emblemático, la vida de San Millán, donde se cita la curación de una paralítica de Amaya, así como que el santo ve una visión, la destrucción de Cantabria, visión que comunica a un senado. La asamblea desprecia a San Millán por boca de uno de sus nobles, Abundancio, y el santo profetiza que él sufrirá la destrucción de Cantabria en sus propias carnes, y así sucedería en la campaña del 574. En efecto, Leovigildo somete la región en 581. La toma de Amaya por Leovigildo aparece representada en el siglo XI en la arqueta de marfil conservada en el monasterio de San Millán de la Cogolla con la inscripción Ubi Leovigildus Rex Cántabros afficit, en donde el rey Leovigildo castigó a los cántabros. Un siglo después, el 13 Concilio de Toledo, y no me extiendo porque sé que Luis va a ampliar esta referencia, celebrado en el 683, aparecerá firmado por 8 duques provinciales, 2 más que los existentes hacia el 653. Se supone que estos 2 últimos son los de Cantabria y Asturias, el primero con sede en Amaya, pero lo cierto es que la cita directa a este ducado se produce ya con ocasión de la conquista musulmana en el 712. En la crónica albense se dice que el padre de Alfonso I de Asturias era el dux Pedro de Cantabria, y se cita a Amaya, que en el 712 sería conquistada por las tropas musulmanas encabezadas por el bereber Tariq ibn Ziyad, con 3 propósitos distintos: destruir el centro de poder visigodo en esta zona norte, apresar a los nobles refugiados en el bastión de Amaya tras la huida de Toledo y apoderarse de sus riquezas, asegurando el dominio de la vía Lugo-Astorga-Zaragoza paralela a la cordillera. El duque Pedro abandonaría esta plaza y buscaría refugio al otro lado de la cordillera, donde empieza a organizarse la resistencia en colaboración con Pelayo en la zona occidental, con quien emparenta merced al matrimonio de su hijo, el futuro Alfonso I, y la hija de Pelayo, Hermesinda. Ante el abandono bereber de la meseta norte a mediados del siglo VIII, Alfonso I y su hermano Fruela realizan correrías en las que toman las principales ciudades, entre ellas Amaya, pero no las pueblan, sino que se llevan consigo al norte a los pobladores cristianos que encuentran. Se inicia así un periodo de la historia en el que se sitúa el despoblamiento del territorio de la futura Castilla y el repoblamiento de la Cantabria intramontana. Amaya sería uno de los primeros sitios repoblados, de manera no oficial, al sur de la cordillera, por poderes autónomos de la monarquía Astur, y así parece mantenerse hasta el 860, fecha en la que aparece en la plaza como repoblador oficial el conde Rodrigo, que es el más poderoso de los señores de la naciente Castilla, el primero que de hecho aparece citado en las fuentes como conde de Castilla. Comite regnante in Castella desde el 855 en las fuentes cristianas, o Saevif de Alquila
en el año 865, según las fuentes musulmanas. Todo parece indicar que aquel poderoso noble toma la iniciativa de dar oficialidad a la repoblación de Amaya, es decir, de adscribirla a la monarquía astur por iniciativa propia, pues así se deduce de los anales primeros castellanos, y solo con posterioridad las fuentes astures afirman que lo hacen por mandato del rey Ordoño I. Tomando como base la plaza de Amaya, tan vinculada a la legitimación del poder visigodo por su antigua capitalidad, Rodrigo, noble y primer conde de Castilla para algunos, supuesto hijo de Ramiro I de Asturias y paterna a su segunda mujer, recibe del rey Ordoño I el gobierno de la marca oriental del reino de Asturias, el territorio que los árabes llaman Alquila, los castillos, repoblando Amaya. In era 898 populavit Rudericos comes Amaya, e iniciando la expansión castellana a los llanos. Su hijo Diego Rodríguez, apodado el Porcelos, será el que funde Burgos en el año 884. El proceso de cristianización de la Cantabria hispano-goda. Hace ya 44 años, Joaquín González Echegaray abordaría en breves páginas las escasas noticias que se poseían de la religión de los cántabros, aludiendo, entre otras, al dios Erudino, así denominado en un ara muy conocida del año 161, aparecida en la cima del Pico d'Obra junto a Torrelavega, y a cultos de tipo naturalista, referidos sobre todo a las montañas sagradas, como Peñasanta, Peñasagra, Mozagro, Montsacrum, al lado de Mazcuerras, Picojano, Suano. A ellos añade la pervivencia en las lápidas funerarias, las aras romanas dedicadas a las Cibeles y a Júpiter. A un Júpiter Cantabricus se dedicaría un templo en Roma, y ya en el Bajo Imperio a los primeros pasos del cristianismo, que en su opinión se deben a un movimiento de carácter monacal que florecería en la España visigoda y que repercutió en el norte, inicialmente en el Alto Ebro. Un personaje esencial sería Toribio de Palencia, quien en el siglo VI, según tradición, junto a unos monjes, escogería un lugar escondido entre los pliegues del monte de la Biorna para vivir entregados a la oración y a la vida comunitaria bajo la guía de un abad. San Ildefonso de Toledo, en su Vida de los varones ilustres, se refiere a este Santo Toribio de Palencia y a su misión para destruir el culto de los ídolos en la región de Cantabria. Hoy he oído en la radio que la Consejería de Cultura, el Gobierno de Cantabria, va a restaurar la iglesia de San Juan de Socueva en Arredondo, que está calificada una de los 8 monumentos que están más en peligro de destrucción y que es una pieza esencial de la recuperación histórica de la Cantabria medieval. Así que le agradezco a Javier y al Gobierno de Cantabria que la noticia del peligro de este monumento inmediatamente se nos anuncie a los cántabros que, al contrario, hay un gran proyecto de rehabilitación de ese monumento y de su conjunto. Las vías de comunicación de la Cantabria altomedieval. El poblamiento de la Cantabria altomedieval estaría facilitado por las vías de comunicación existentes en un territorio que, como todos sabemos, presentaba grandes dificultades orográficas. El 50% del territorio de Cantabria está por encima de los 600 metros de altitud y el 75% a más de 200 metros. La red viaria de Cantabria empezaría con Roma. Fermín de Sojo y Lomba llegaría a establecer 9 vías en el territorio cántabro: la vía de Agripa o de la Costa, la calzada del Valle de Vena a Castrurdiales, la calzada de los Tornos, el camino del Escudo, el camino por el Besaya, la entrada por Piedras Luengas, la vía paralela a la de Agripa y demás vías secundarias y ramales. Javier González de Riancho reconstruyó en 1988 una vía entre Santander y el Puerto del Escudo a lo largo del interfluvio de los ríos Pas y Besaya, que consideró romana. Se vienen realizando campañas en la llamada Cambera de los Moros, un camino empedrado para cruzar la Sierra del Escudo de Cabuérniga, estribación septentrional de la cordillera cantábrica que ocupa una extensión de 180 kilómetros cuadrados y que se eleva paralela a lo largo de la costa, a lo largo de 54 kilómetros entre La Hermida
y Puente Viesgo, lo que ha servido para reconocerla como límite entre la zona conocida vulgarmente como la Marina y la Montaña. Iglesias y Muñiz presentaron a su vez 6 vías, la principal que iba desde Herrera de Pisuerga hasta Julióbriga, en las cercanías de Reynosa, para descender hasta los puertos de Suances, Portus Blendium, Santander, Portus Victoriae, llamada la calzada romana del Valle del Besaya o calzada de los Blendios, que pertenecía a la vía Legione Septima Gemina ad Portum Blendium, cuyo itinerario aparece en la placa primera del itinerario de Barro, una serie de 4 tablillas de barro romanas de mediados del siglo III que contiene 5 itinerarios o guías de caminos por el noroeste peninsular. Esta calzada romana tendría 2 variantes, una que iba desde Herrera de Pisuerga hasta Cervera y Liébana y otra desde el Collado de Somaoz hasta el Saja. Otra vía uniría Herrera de Pisuerga y Julióbriga con el puerto de Casturdiales. Estas referencias pueden ser discutidas y desde luego completadas, pero lo que no es dudoso es la presencia de los romanos en los puertos cantábricos. Amaya Patricia fue un nudo de calzadas romanas por las que pasaba, según el itinerario de Antonino, la que llevaba de Pisórica y Herrera de Pisuerga a Julióbriga, cerca de Reynosa, y hasta la costa Portus Blendium a través de la cuenca del río Besaya. También habría una vía secundaria entre Sasamón y Amaya como línea de operaciones en las guerras cántabras y otra entre Amaya y Viroresca. Por estos caminos discurrirían los movimientos de pobladores en los siglos VIII, IX y X, que utilizan total o parcialmente las vías romanas y que mejoran o construyen nuevos caminos para llegar a los nuevos poblamientos. Los documentos de los cartularios de Santo Toribio de Liébana y de Santillana del Mar recogen continuas referencias de estos caminos llamados itinera antiqua, viejas sendas, algunas incluso primitivas, pero fundamentalmente romanas. Los primeros movimientos migratorios ante la invasión musulmana. Al otro lado de las montañas cántabras se suceden los acontecimientos militares. Tariq ibn Ziyad, general perteneciente a los bereberes que dirigió la conquista musulmana de la península ibérica, toma Amaya en el 712 y vuelve en el 714 a sofocar una rebelión arrasándola. El duque Pedro huye a las montañas del norte. Tras la rebelión bereber del 740, la zona queda desorganizada y pasará algo más de un siglo hasta que en el 860 Rodrigo I, conde de Castilla, por mandado del rey Ordoño II, repuebla la ciudad. El poblamiento de la Cantabria milenaria, que pudiera reconstruirse utilizando fuentes epigráficas y las investigaciones arqueológicas, se puede parcialmente conocer a través de la documentación que va apareciendo desde fines del siglo VIII. Los inicios parten de la llamada Crónica Rotense, la versión más antigua de la crónica de Alfonso III, que utiliza una crónica perdida de Alfonso I, 739-757, cuyo texto escrito en latín vulgar dice así en su versión castellana: muerto Fáfila por un oso en el segundo año del reinado en la era de 777, año 739, es elegido rey por todo el pueblo Alfonso, que por gracia divina toma el cetro del reino. La osadía de los enemigos fue siempre aplastada. Por él tomó muchas ciudades con sus villas y aldeas, matando además por la espada a los árabes y llevando consigo a los cristianos a su patria. Este texto prosigue del siguiente modo: Eotempore, populantur Asturias primorias Líbana trasmera, supporta Carrantia Bardulias, quinum vocitatur Castella. E pars maritima et Galicie, Álava nanque Vizcaie, Acione et Urdunia, a suis reperitur semper esse possessas, situ Pampilonia. Hic vir magnus fuit, Deu et omnibus amabilis estitit, baselicas multat fetit, visit in regno, morte propia discesif. Por aquel tiempo, dice este texto en castellano, se pueblan Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carrancia, las Bardurias, que ahora se llaman Castilla, y la parte marítima de Galicia, pues Álava, Vizcaya, Acione y Orduña, se sabe que siempre han estado en poder de sus gentes, como Pamplona y Berrueza.
Este fue un varón grande y querido por Dios y por todos. Hizo muchas basílicas, vivió en el trono 18 años, falleció de muerte natural. En efecto, proclamado rey Alfonso I entre julio y noviembre del 739, intensificó la labor de reconquista. La sublevación de los bereberes en el 741 provocó la huida hacia el sur de los árabes que se habían asentado en Galicia, en Astorga y en general al norte de la Sierra de Guadarrama, y esto fue aprovechado por el nuevo monarca para ampliar las fronteras de su reino, anexionando Galicia y el norte de Portugal y emprendiendo campañas devastadoras contra las zonas ocupadas por los musulmanes. Expresamente, esta referencia de la crónica plantea la emigración hacia el norte y fundamentalmente a la parte más occidental de la antigua Cantabria y a nuevas circunscripciones territoriales definidas ahora con los nombres de Liébana, Trasmiera y Bardulias, que corresponde a Valdeporres, Otoscueve y Montiga, a Sopuerta y Carranza, estos últimos lugares ya en el antiguo territorio autrigón, que probablemente ya había enlazado con los cántabros. El dialecto románico castellano, esta inmigración resulta decisiva en la aculturación del territorio de la Cantabria primitiva, donde precisamente se sitúa el origen de la lengua castellana. El dialecto románico castellano, uno de los precursores de la lengua española, se considera tradicionalmente originario en el sur de Cantabria y al norte de Burgos, con influencia posible vasca y visigótica. Los textos más antiguos que contienen rasgos y palabras similares al castellano son los documentos escritos en latín y conocidos como cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta, en Burgos, un conjunto de textos que constituyen copias de documentos desde el 804 al 1200 que recogen un latín deformado, asaltado por una lengua viva que ya aparece en los escritos. Corresponde precisamente al año 800 la primera aparición de la palabra Castilla escrita en un documento. Se trata de la fundación del monasterio de San Emeterio y San Celedonio de Taranco de Mena, 15 de septiembre del 800, que nos permite considerar la repoblación del territorio del Valle de Mena al oeste con el cántabro Valle de Soba y que comprendía la zona en torno a Espinosa de los Monteros. Se tiene constancia de la existencia de este territorio gracias a la documentación escrita por el abad Vítulo en un monasterio del Valle de Mena en torno al año 800, et San Martini, quem subictionem mene manibus nostris fundabimus ipsam basilica in civitate de area patriniani in territorio Castelle. Según Aniano Cadiñanos, el área era una zona defensiva protegida, enclave donde se localizó el Castella Castra Paterni, una de las fortalezas erigidas a fines del Imperio Romano y con continuidad en la época visigoda, cuya función era el control y la vigilancia de los pueblos del norte. Se cree que este fue el primer castillo de Castilla, pues estudios arqueológicos lo han datado a fines de la época visigoda, aunque asentado sobre restos anteriores, posiblemente romanos. El centro de este núcleo de repoblación será el monasterio de San Emeterio de Taranco. A este monasterio donan Vítulo y Hervigio todas las tierras que han recuperado en la carta de 15 de octubre del 800. Otra referencia, para mí más interesante, sobre el proceso repoblador se sitúa al occidente de Cantabria. Se trata de una carta de donación del 1 de julio del 811 que nos habla sobre la donación que Guduigia hace al recién fundado monasterio de San Vicente y San Cristóforo de Fiéstoles. Incluye en su donación el propio monasterio, así como territorios en Cabárceno, Fiéstoles, Esles, Paniacos, Penagos. Firma el documento, entre otros, el abad del monasterio Sisnando, siendo obispo Quintila. Unos años después, este monasterio se va a ver favorecido por el conde Gundesindo, probablemente gobernador de estas tierras de la también llamada Asturias, luego las Asturias de Santillana, de Trasmiera y de la incipiente Castilla. El documento es de 30 de noviembre del 816 y en él Gundesindo dona a dicho monasterio diversos territorios de la actual Cantabria situados en el Valle de Pas, en Liérganes y en el territorio de Castilla, donando las siguientes villas: Sauctus Cova,
Sotoscueva. Cornelio, Cornejo. Bótares, Mozares. Plátanos, un despoblado enfrente de Barcenilla de Cerezos, que está entre Ormaza y Espinosilla, que es Espinosa de los Monteros. 4 años después, el 16 de febrero del 820, otro diploma confirma la donación por parte del obispo Quintila y de la monja Subildi de una serie de monasterios de Mortaria, en Mortera, de Liencres, las villas de Arce, Crunia, Túlex y Bo, evidentemente, al monasterio de San Vicente de Fiéstoles. El diploma dice que los dona a su sobrina Gogina, que puede ser la misma Gudilla que junto con el abad Sisnando había fundado el monasterio en el 811. Pasando al interior de Cantabria, un documento del 818 nos informa de la fundación de San Pedro de Narova en Liébana, donde varios monjes de la zona de Cervera de Pisuerga, Flavius y Trasicus de Cervaria, Arias y Aldefonso, prometen obediencia al abad Árgilo. En el territorio de Liébana, seguramente, por sus especiales condiciones, se produciría un importante repoblamiento coincidiendo con la intensificación de la vida religiosa producida por la fundación de una serie de monasterios instalados en la Cantabria transmontana, entre ellos San Martín de Tama, San Facundo de Tanarrio, Santa María de Cosgalla, Santa María de Leveña, Aguascálidas en la Hermida y sobre todos ellos el monasterio de San Martín, al que a mediados del siglo VIII, hacia el año 760, llegaría Beato de Liébana. Solo recordarlo, unas frases. Beato, nacido hacia el 730, probablemente no originario de los montes cantábricos, sino de Toledo o incluso de Andalucía, elige el monasterio de San Martín para establecerse y pronto adquiere una reputación de gran erudición, pasando a ser preceptor y confesor de la hija de Alfonso I, la futura reina Adosinda, que casaría con el rey Silo, monarca desde el 775 al 783. Lo importante es que la Cantabria transmontana había sufrido una importante venida de gentes a causa de la inseguridad que la meseta ofrecía a sus habitantes como consecuencia de la presión musulmana. Los avances musulmanes proseguirían en todo aquel periodo. En el 792, Abd al-Malik ben Mughith saquea Álava. Se dice que condujo al ejército al país de los francos y penetró en la región de Álava, de donde volvió sano y salvo con el botín que había logrado. En el 795, Abd al-Karim ben Mughith saquea Álava y Al-Aila, Castilla, llegando hacia cerca de la costa cantábrica. En el 801, Muavilla saquea Álava y Al-Ailá, Castilla, derrota cordobesa en las Conchas de Arganzón. En el 803, Abd al-Malik ben Mughith saquea Álava y Castilla. En el 806, Abu Uthman Ubayd Alak saquea las Bardulias y se produce la victoria asturiana en las hoces del Pisuerga. En los anales compostelanos se dice que Abu Tamán fue muerto en Pisuerga en la era 843, cuando vino a las Bardulias. En el 816, asturianos y vascones se enfrentan a los cordobeses mandados por Abd al-Karim ben Mughith en Badiarún, el río Orón, probablemente en el desfiladero de Pancorbo. El anónimo mozárabe dirá: los cristianos, atemorizados por la sangre, la hambruna y el demonio, huyen hacia el norte, dirigiéndose fugitivos a las montañas, sucumben de hambre. La crónica de Alfonso III manifiesta: entre los godos que no perecieron por la espada o de hambre, la mayoría se refugió en esta patria de los asturianos. Parece seguro que los árabes no llegaron a invadir la Cantabria transmontana, limitándose a conquistar la Cantabria cismontana, una parte, los territorios al sur de la cordillera. Habrá un momento en que se va a producir una repoblación de este territorio cismontano, en el momento en el que las invasiones árabes no ofrezcan tanta presencia. Ello parece producirse a partir del año 791, momento en el que Alfonso II regresa a Asturias, donde sería proclamado rey el 14 de septiembre de 791, instalando la capital en Oviedo, precisamente porque está buscando un lugar céntrico del territorio donde está interviniendo y comenzando la reconquista.
A partir de este momento, aprovechando los momentos de debilidad del Emirato de Córdoba, numerosos grupos de personas van a atravesar la cordillera cantábrica desde las tierras de Cantabria y Vizcaya, realizando ocupaciones de terrenos, presuras, restaurando iglesias, recuperando tierras, instalando molinos. Estos movimientos migratorios son patrocinados por los monasterios dirigidos por sus abades y por las familias instaladas en el poder de la monarquía, inicialmente cántabro-astur, y por los reyes de Asturias, si bien corriendo los riesgos de las aceifas musulmanas y sin apenas protección militar de la naciente monarquía. La repoblación procede de una parte del Valle de Mena, desde Taranco, Valpuesta y el núcleo occidental, pero ya se documenta en una fecha tan temprana como el 814 la llamada Ruta de los Foramontanos, un nombre que, según publicaría Víctor de la Serna en 1956 en su libro La Ruta de los Foramontanos, indicaría la procedencia de un lugar situado fuera de las montañas que él identifica la Malacoria con Mazcuerras. La cita proviene de los Anales Castellanos I, una crónica latina conservada en la Biblioteca Nacional, con un contenido principalmente genealógico que cubre los años 618 al 939 y que debió ser escrita en tiempos de Ramiro II de León, al que se refiere como nuestro rey. En uno de sus pasajes dice: «In era 852 exierum foras montani de Malacoria et venerum ad Castella». Salieron fuera de las montañas de Malacoria y llegaron a Castilla. Esta noticia tan lacónica hace que actualmente no se esté seguro del recorrido exacto de esta migración. Pero parece evidente que pasaron al otro lado de las montañas por diversos lugares y no es arriesgado pensar que desde el Valle de Cabúrniga, por la Braña de Portillo y Reynosa, también pasarían a las comarcas de Bricia y Campoo. Eso es más consistente que lo que algunos pretenden, como el fallecido profesor Pérez Prendes, que era mi compañero de cátedra, que decía que era una migración norte-sur, que era una migración que venía desde el norte al sur. Es justamente lo contrario que le refiere este pasaje. Independientemente de cuáles fueran las diversas rutas, lo que sí parece es que se produjeron importantes corrientes migratorias hacia tierras situadas más allá de la cordillera cantábrica para obtener nuevas tierras de cultivo y así paliar las necesidades económicas, la falta de alimentación debido a la superpoblación, las malas condiciones climáticas. Esieron foramontani et venerum ad Castella. Al-Hakam I, tercer emir independiente de Córdoba, el más sanguinario y déspota de los emires omeyas, moría el 21 de mayo del 822 y su sucesor Abd al-Rahman II ha de hacer frente a multitud de rebeliones internas, produciéndose entonces el progresivo avance de los reyes de Asturias por la zona del Ebro, mientras se sucedían nuevas repoblaciones en la zona de Valdegovia y en los territorios de la Cantabria cismontana, Liébana y Campoo. En un excelente estudio, Alfonso García Gallo nos habla de la Carta de Brañosera. Un conde magnato, Munio Núñez, fue dirigiendo a los llamados foramontanos hacia la zona de Aguilar de Campoo. Es entonces cuando aparece la Carta Puebla de Brañosera, concedida por dicho conde y su esposa Árgilo, fechada el 13 de octubre del 824, que es posiblemente el primer documento repoblador que se conoce en Europa. El estudio de García Gallo cambia la fecha, data la fecha cuando menos 72 años posterior, puesto que el documento lo hemos conocido a través de sucesivas transcripciones, a la que consta en el texto, considerando en todo caso que este poblamiento es una avanzada del reino astur ante un territorio desierto aún no reconquistado y expuesto a las incursiones musulmanas. La Carta de Brañosera concede un término para poblar de momento tan solo a 5 personas y sus descendientes, sin siquiera adjudicarles tierras de cultivo, sino únicamente un terreno de pastos, al que gentes de otros lugares podrán acudir con sus ganados, abonando un montaticum. Por otra parte, en el 844 llegan por primera vez los vikingos a las costas.
Primero, desembarcaron cerca del actual San Sebastián y se adentraron en el naciente reino navarro, capturando a su rey Íñigo Arista de Pamplona. Después realizaron un intento de desembarco fallido frente a Gijón y se dirigen hacia la torre de Hércules Brigantium cerca de La Coruña. Mientras estaban saqueando La Coruña y Betanzos, fueron sorprendidos por un ejército asturiano, quizá más bien cántabro-astur, y tuvieron que retirarse con la escuadra maltrecha y gran cantidad de muertos. Ramiro II aprovecha este tiempo para ampliar los límites de su reino, llegando hasta León, antiguo campamento romano, que parecía una buena base para organizar una nueva zona de repoblamientos. Pero Abalramán II, preocupado por este avance asturiano, envía a su hijo Muhammad al mando de una expedición que toma León en el 846. Los astures huyeron despavoridos, mientras Muhammad incendia León y abre grandes brechas en las murallas, retirándose después. León quedaría desierta durante varios años. El poblamiento de la Cantabria medieval. Centrándonos finalmente en Cantabria, volvamos al inicio del fenómeno repoblador y poblador, que aparece referido en la crónica de Alfonso III y que arrancaría, por tanto, a mediados del siglo VIII. Recordemos que aquella crónica presenta aquellas unidades territoriales. Empezamos con Lébana. La referida crónica de Alfonso III distingue una circunscripción singular, Lébana, comarca enclavada en los picos de Europa, cuya orografía, a modo de gran olla entre murallones de piedra caliza, ha hecho de ella la mejor definida de Cantabria, y en donde entre el 714 y el 722 el mismo Pelayo entablaba una serie de episodios bélicos contra tropas omeyas y finaliza la batalla de Covadonga, según manifiesta la crónica albeldense, escrita hacia el año 881, cuando dice: entonces los de las huestes de los sarracenos que habían sobrevivido a la espada, al derrumbarse un monte en Líbana, fueron sepultados por el juicio de Dios. Este territorio montañoso, atravesado por el Deva, el Quiviesa y el Bullón, quedaría constituido por 4 valles: Valdebaró, Valdecereceda, Valdeprado y Cillórigo, que confluyen en Potes, centro de la comarca. La seguridad que ofrece su condición de ser un valle cerrado, con grandes diferencias altitudinales y de fuertes pendientes, condicionaría su poblamiento disperso y seguramente facilitó su poblamiento, que se puede documentar gracias a la información conservada procedente del cartulario de Santo Toribio de Liébana, fundamentalmente referido a los años centrales de la segunda mitad del siglo VIII hasta la segunda mitad del siglo IX, y que nos permite conocer una imagen del poblamiento primitivo de este territorio. El nombre de Liébana es mencionado en una escritura del año 818 procedente del cartulario de Samos. Al territorio lebanense se refiere de manera expresa un documento del cartulario de Santo Toribio del año 831. En el valle de Valdebaró, junto a Potes, se encuentra el monasterio de San Martín de Turieno. En el año 796 hay referencias a Cosgaya y a Pembes. Aureliano Fernández Guerra había hecho notar la existencia de una piedra cóncava encontrada en el monasterio de Santo Tomás de Collía, donde figuraba la inscripción Es gente Pembelorum, de la gens de los Pémbelos. El monasterio de Santo Toribio aparecerá mencionado en un documento del 828. El pacto monástico de Piasca, celebrado en el 941, reflejará la importancia de una población de origen godo situada en este territorio. En los cartularios de Piasca, Santo Toribio de Liébana y Sagún se documenta Beleña en el 796, Cosgaya en el 827, Viñón en el 828, Turieno en el 828, Baró en el 831, Pembes en el 847, Arguebanes en el 875. Y así hasta completar un número superior a un centenar de localidades durante los siglos IX a XI. La más importante de estas localidades es evidentemente Potes. La primera mención documental es del 847, señalándose en una mención del 959 a la vía que discurret ad Pautes, el camino que nos lleva a Potes. En los siguientes siglos, Liébana mantendrá su personalidad territorial
y ya pasaríamos a la Edad Media, a la Merindad de Liébana, etc. Las Asturias de Santillana. Se ha hablado maravillosamente de las Asturias en este ciclo. Solo haré una referencia y desde luego estoy absolutamente de acuerdo con esa tesis de que son las Asturias. Asturias es el territorio de las Asturias de Oviedo y lo que luego se llamarán las Asturias de Santillana. Son las dos Asturias, es una Asturias plural. El segundo territorio son las Asturias. El mismo nombre con el que se califica en una escritura de venta de unas tierras en Beleña por los habitantes de Cosgalla en el 827. Le titulan al príncipe Alfonso III, Príncipe Alfonso in Asturis, y a los reyes desde Pelayo a Alfonso III, titulados en la documentación lebaniega como Regnantes in Asturis. Las Asturias aparecen, como digo, como un territorio plural diferenciado, y así lo atestiguan los documentos del 929 y del 952, en los que se alude a las heredades y propiedades diversas del monasterio de Santo Teliano, tanto en Líbana, cuan en Asturis, cuanto en Asturias. Este territorio será confiado en los siguientes siglos a la autoridad de un delegado del rey con el título de senior, potestas o mandante. En una escritura del cartulario de Santa María del Puerto aparece López Sánchez titulado en 1103 Senior in Asturis, y ya en los comienzos del siglo XIII aparecerá la Merindad de las Asturias. Entendemos, por tanto, que esta denominación abarca durante los primeros siglos, sin distinción, todo el territorio costero y de los valles interiores, ocupados anteriormente por cántabros y astures, pero hay un momento en que volverá a aparecer una distinción entre las Asturias orientales y las Asturias occidentales, como consecuencia de la influencia que en el territorio occidental tendrá la abadía de Santillana. En el siglo IX, los documentos lo sitúan en un lugar que se llama Planes, en el 870. Llegaría a este lugar del reino de Asturias, a Santillana, algunos monjes peregrinos, quienes construyeron una ermita bajo la advocación de la joven Juliana de Nicomedia, martirizada en Asia Menor durante las persecuciones emprendidas por Diocleciano a finales del siglo III, cuyos restos depositaron en este lugar con objeto de custodiar y venerar sus reliquias. El monasterio prosperó bajo la protección de la nobleza local y fue el rey Fernando I de Castilla en 1045 quien le dio el impulso definitivo a través del otorgamiento de importantes privilegios, uno de los cuales consistió en poner bajo la soberanía del abad de Santillana la villa y sus posesiones. En 1195 aparece ya un oficial del rey, Domenico Peláez, titulado Merino del Rey in terra de Santi Giuliani. El siglo XIII ya estará generalizado el nombre del territorio como Merindad de las Asturias de Santillana. Las escrituras de los monasterios presentan numerosos nombres de localidades con anterioridad al año 1000 y sobre todo entre el año 1000 y 1100. Toporias, 943, Bo, 943, Novales, 943, Lusa, 943, Canales, 943, Planes Santillana, también en el año 943, Arenas de Iguña, 962, Vargas, 962, San Cipriano, 962, Renedo, 983, Caranceja, 987, Periedo, 987, Golbardo, 987, Bernejo, 987, Arce, 991, Bárcena 996, Hinojedo 998, Mijares 998, Riaño 998, Barreda 998. Todos estos pueblos tienen una antigüedad anterior al año 1000, desde luego constatada documentalmente. Ya desde el año 1000, Mortera 1001, Queveda 1006, Iguña 1007, Ubiarco 1017, Toranzo 1018, Carriedo 1018, Cacicedo 1018, Cabárceno 1019, Penagos 1019, Badames 1019, Puente San Miguel 1022, Polanco 1023, Puente Avíos
1026, Oreña 1031, Escobedo 1046, Arroyo 1049, Villaverde 1049, Piélagos 1084, Treceño 1098, Villanueva de la Peña 1106, Cortiguera 1107, Barcenillas 1112, Cabuérniga 1112, Cigüenza, Camplengo, Sopeña, Elguera 1116, Peñarrubia 1117, Cerrazo 1118, San Salvador de Luey 1112, Ruilova 1128, Cos 1128, Ucieda 1149, San Pedro del Romeral y así un larguísimo etcétera a partir de esta fecha de 1150. Muchas de estas localidades aparecen denominadas concilios o concejos. A veces estas referencias aparecen en las comunicaciones. Por ejemplo, la calzada romana que comunica Campó con los valles costeros a través de Iguña. Perilla calzata que est iter que pergit de conflia concha et venit a Egunna. O en 1022, sobre la villa de Puente San Miguel, dice, por término de illo río et por illa itinera antigua. En 1025, de Higollo de Camargo a la futura villa de Santander, per illa itinera antigua. Ya hacia el año 1000 aparecen los territorios que en algún caso toman el nombre árabe de alfoces, circunscripciones supralocales. Alfoz de Cabezón, 1185, Alfoz de Cabuérniga, 1112, Alfoz de Camesa, 1112, Alfoz de Iguña, 1116. Pero pronto se generalizará el nombre que va a pervivir en la historia, el Valle de Toranzo, 1018, el Valle de Piélagos, 1084, el Valle de Iguña, 1112. Esos serán los históricos valles que concluirán su unión siglos después frente a la nobleza al crear a fines de la Edad Media, más bien en la época de Carlos V, a mediados del siglo XVI, la Junta de los Valles, estableciendo la sede en Puente San Miguel, la futura Junta de los Valles de la histórica Cantabria, de la cual procede toda la argumentación que nos ha servido para justificar la realidad histórica singular de Cantabria. El poblamiento de Trasmiera. Otro de los nombres singulares en aquel importante texto de la crónica de Alfonso III es el de Trasmiera, cuya personalidad administrativa aparece definida en una escritura de 1084, según la cual dos personajes se titulan señores que gobiernan este territorio por mandato del rey Alfonso VI. Su límite con las Asturias es el río Miera, citado por Pomponio Mela en el siglo I, de corto recorrido, pero con un carácter torrencial de su cabecera que ejercería una importante erosión de su recorrido. De su formación territorial y local de Trasmiera nos ofrece importantes testimonios el cartulario del monasterio de Santa María del Puerto, Santoña, un monasterio de benedictinos, que cuenta con un origen legendario, pero que probablemente fue erigido en el siglo VIII, en la época de la repoblación de la zona. Fermín de Sojo y Lomba señala los límites históricos de Trasmiera. El cartulario nos permite datar la fecha de aparición de numerosos lugares de este territorio situado en la zona oriental de la Cantabria antigua. Santoña, llamada a Puerto, aparece documentada en el 863, Carriazo 927, Solórzano 927, Arnuero 970, Rasines 973, Carasa 973, Guriezo 973, Sámano 1083, Islares 973, Escalante 1047, Arcillero 1047, Laredo 1062, Suesa 1075, Carriazo 1075, Césero 1082, Colindres 1082, Liendo 1087, Soba 1087, Anero 1084, Isla 1084, Noja 1084, Aras 1084, Bádames 1084, Argoños
Anero 1085, Meruelo, Becio, Rituerto, Nutes, Castillo, Soba 1086, San Juan de Rís 1095, Quejo 1095, Aras, Cirbiago, Ambrosero, Rasines 1122, Riva, Fresnedo, Susvilla, Olio, Cabarga, Pámanes, Güemes, Noceda, Toralla, Bárcena de Cícero, Adal. También en este territorio se van formando demarcaciones supralocales. En 1122 aparecen los alfoces de Rasines, de Pienza y de Aras. El territorio de Santa María del Puerto, Santoña, se configura como un honor, un distrito o comarca cuyo gobierno será concedido por el rey en beneficio del abad. Finalmente, en el territorio de Trasmiera se configurarán a fines de la Edad Media las históricas juntas Cudello, Ribamontán, Siete Villas, Cesto y Boto, que junto a las villas de Escalante, Argoños y Santoña constituirían la Junta General de Trasmiera para gobernar aquel territorio durante la época moderna y hasta la creación realmente de la provincia de Santander. Y acabo con el poblamiento del territorio de Campoo. La tercera de las 4 grandes circunscripciones que habían aparecido en la crónica de Alfonso III es la de Campoo, un territorio conformado como propio en la documentación del siglo X. En un documento del Cartulario de Santillana se conserva una escritura de 5 de mayo del 987 situando el lugar de Fontecha in territorium de Campo Pau. Diferentes escrituras de 1001, 1018, 1111 aludirán a donaciones al monasterio de Santillana in territorium de Campoo, junto al río Ebro, justa flumine Ibrio. Se documenta en 1203 una mención general del fuero de Campoo, extendiéndose tal fuero a Fresno, Salces, Nestares y Berzosa. Hasta nosotros no ha llegado el fuero de Campoo, pero en el libro de los fueros de Castilla se menciona el castigo que en el fuero de Campoo se impone por los homicidios. Constituido como un territorio singular, Campoo se convierte en uno de los distritos gobernados en nombre del monarca, tal como se constata en 1141 con el conde Osorio, titulado con esta dignidad para los territorios de Aguilar, Liébana, Campoo y León. En una escritura de 1125 del Cartulario de Santa María de Aguilar aparece la dualidad de distritos, Asturias y Campoo. Y desde 1190 aparecen condes titulados en Asturias, en Santillana y en Campoo. La más amplia a los territorios de Campoo se contiene en la documentación de Santa María de Aguilar, en escrituras a partir del año 1020. Campo de Suso, Mazandrero, Barrio, Paracuelles, Valeras, Soto, Reunales, Campoo y Lomba. En Campoo de en medio, Fontecha, Salces, Requejo, Volmir, Berzosa, Nestares y Matamorosa. En Reynosa, en la villa de Reynosa, se señalan heredades y molinos. En Valdeolea, Olea, San Martín de Hoyos, Castillo de Haya, Camesa, Matarrepudio, Espinosa, Valverzosa, La Quintana, Menestrosa de Quintanilla. En Valdeprado, Sotillo y Candenosa. En Fontecha, Ferrera de Campoo, Valdesordo. La existencia de necrópolis altomedievales está generalizada en diversos lugares de Campoo donde son abundantes las manifestaciones de arte románico que todos conocemos: Volmir, Fresno, Retortillo, Cervatos, Celada, Villacantid, Fontíbre, Orzales, Población de Yuso, San Martín de Hoyos, Mata de Hoz, Reynosilla, Las Quintanillas, Los Carabeos, Prado, Arcea, Aldea de Ebro, Hormiguera. Y como el resto de la Cantabria antigua, surgirán hacia el año 1000 las grandes demarcaciones supralocales que tomarán luego, a mediados de casi ya en la Baja Edad Media, el nombre de hermandades: Campo de Yuso, Campo de Suso, Campo de en medio, Valdeolea, Valdeprado, Los Carabeos y Valderredible. Las 4 villas de la mar. Y ya finalizamos con la imagen histórica de la Cantabria medieval, con la referencia a las 4 villas de la costa de la mar: Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro Urdiales.
El poblamiento de estas villas será protegido por los reyes a través de los correspondientes fueros de población. Estos fueros de población a las villas del Cantábrico tratan de potenciar los establecimientos costeros de Cantabria en el marco de la llamada revolución comercial que se operaría en la Europa occidental desde la segunda mitad del siglo XI. El primero de los fueros será a Castrurdiales, el viejo asentamiento romano de Fablióbriga, utilizando como prototipo el fuero de Logroño, destinado a estimular su población y mejorar la condición social de los habitantes que allí se instalen, desarrollando un importante conjunto de garantías en el ámbito de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la autodefensa. El segundo de los fueros se da el 11 de julio de 1187 a la villa de Santander, el antiguo Portus Victoria romano en el que se fundaría a mediados del siglo XI la abadía de San Emeterio y San Celedonio. Un documento apócrifo de 1068 alude a una donación de Sancho II de Castilla a la abadía y puerto de San Emeterio. El modelo corresponde al de la villa de Sagún, establecida en el Camino de Santiago. Es el fuero que contiene el mayor desarrollo de la villa municipal. El tercero de los fueros se concede a la villa de Laredo por Alfonso VIII el 25 de enero de 1200, otorgándole el mismo fuero que se había dado a Castrurdiales, especificando el ámbito geográfico de la villa de Laredo, 10 kilómetros a lo largo de la costa y 10 al interior, desde el río Asón al río Agüero. El cuarto fuero se concede el 3 de marzo de 1210 por Alfonso VIII a la villa de San Vicente de la Barquera, quizá el Portus Besaixueca citado por los historiadores romanos. A esta villa se le otorga el fuero de San Sebastián, un viejo fuero que a aquella villa le había sido otorgado por el rey Sancho de Navarra en 1180 con la idea de fortificar su marina, elevando un lugar a categoría de villa. Y de esta manera se completaban los inicios del poblamiento medieval de la Cantabria histórica, cuyos fundamentos y cuya personalidad harán posible justificar la personalidad geográfica, histórica y cultural de Cantabria. Ello nos permitiría documentar aquella singularidad para obtener su reconocimiento constitucional como entidad singular de la nación española, recuperando el nombre nunca perdido de Cantabria. Muchas gracias.